Buen día, estimado docente. Vamos a presentar el tema denominado mecánica de los fluidos, correspondiente al resumen obtenido de los libros de Frank White, Robert Mont y Ragnar Giles. Conceptos según autores de la mecánica de los fluidos. La rama de la mecánica aplicada que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea en reposo o en movimiento, constituyen la mecánica de los fluidos y la hidráulica, según Ana Giles, 2003. La mecánica de los fluidos, que ocupa el estudio de los fluidos en movimientos o en reposo, tanto los líquidos como los gases son considerados fluidos. Frank White, 2008. ¿Qué es un fluido? Son sustancias capaces de fluir y que se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Cuando están en equilibrio, los fluidos no pueden soportar fuerzas tangibles o cortantes. Todos los fluidos son comprensibles en cierto grado y ofrecen poca resistencia a los cambios de forma. Diferencia entre líquidos y gases. Los líquidos son prácticamente incomprensibles y los gases son comprensibles, por lo que en muchas ocasiones hay que tratarlos como tales. Los líquidos ocupan un volumen definido y tienen superficies libres, mientras que una masa dada de gas se expansiona hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contenga. Un ejemplo es el agua y la gasolina que está en estado líquido y los gases que están comprimidos. A continuación, el compañero Franklin Sela. Tipos de fluidos considerados. Tenemos fluidos en reposo, fluidos en movimiento. Y en fluido en reposo son aquellos que ejercen una fuerza sobre las paredes de los recipientes que los contienen y sobre cualquier objeto que se encuentra sumergido en ello. Esta fuerza es conocida como presión hidrostática. Lo que es fluido en movimiento son fluidos que no se encuentran estáticos. Un ejemplo de ellos son corrientes del aire, el agua de un río o saliendo a través de una tubería. El estudio de líquidos en movimiento se conoce como hidrodinámica, mientras que el estudio de los gases en movimiento se conoce como aerodinámica. Aquí tenemos también las propiedades de fluidos. Dentro de propiedades de fluidos tenemos presión. La presión se define como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre la superficie. Su fórmula es presión es igual a la fuerza dividido al área. Aquí tenemos también un ejercicio que podemos ver a continuación, un ejercicio que hemos resuelto, como tenemos un ejemplo, ¿verdad? Si un libro tiene una masa de 0,4 kilogramos y su portada medida 20 centímetros por 15 centímetros y este apoyo sobre una mesa, el peso del libro ejerce una presión sobre la mesa. Primero vamos a encontrar el peso del libro. El peso del libro se multiplica por masa de gravedad. Entonces multiplicamos 0,4 kilogramos por 9,80, 9,8, que es la gravedad, y el resultado sale 3,92 newton. El área de contacto también basamos en lo que es de base por altura, que es 0,2 metros por 0,15 metros. Eso equivale a un resultado de 0,3 metros al cuadrado. Y reemplazamos en fórmula de presión por fuerza sobre el área. Los valores que hemos reemplazado es 3,92 newton dividido para 0,3, que es el área. El resultado del área, que es 0,3 metros al cuadrado, el resultado obtenido es 13,067 pascales. También tenemos lo que es masa y peso. La masa es la propiedad que tiene un fluido, es la medida de inercia o resistencia a cambiar el movimiento de este. El peso es la cantidad que pesa un cuerpo de fluido, es decir, la fuerza con la que el fluido está atraído por la Tierra con la acción de gravedad. También tenemos la temperatura absoluta. La temperatura absoluta está dada a grado en Celsius o en grado Fahrenheit. La temperatura absoluta se define de modo que al punto cero corresponde a la condición en que se detiene el movimiento molecular. Eso quiere decir cero absoluto. En el sistema internacional las unidades se dan en el grado Kelvin y el punto de referencia el cero absoluto. Gracias. Seguido el compañero Luis Uquillas. La densidad. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. A esto le podemos distinguir con la fórmula que tenemos, que densidad es igual a masa sobre volumen. El peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. En esta parte tenemos una nomenclatura que nos indica Y, griega, conocida como gamma, y a esto podemos definirle la fórmula, que es peso específico igual a peso sobre volumen. La viscosidad. En general, la viscosidad es una propiedad de los fluidos que se refiere al grado de fricción interna. Se asocia con la resistencia que presentan dos capas adyacentes moviéndose dentro del fluido. Debido a la viscosidad,
parte de la energía cinética de fluidos se convierte en energía interna. Como podemos observar en la imagen, es muy importante y se ve en la actualidad y en la vida cotidiana en el sistema, digamos, automotriz. Podemos darnos cuenta que este tipo de viscosidad nos ayuda a distinguir, en este caso, los aceites para diferentes funciones. O sea, eso hace diferente, en este caso, un aceite de otro. De acuerdo a la viscosidad, podemos darle un distintivo. La tensión superficial. Numerosas observaciones sugieren que la superficie actúa como una membrana estirada bajo tensión. Esta fuerza, que actúa paralela a la superficie, proviene de las fuerzas atractivas entre las moléculas. Este efecto se llama tensión superficial. Se define a la fuerza como F igual a gamma, donde L es la longitud de la superficie a través de la cual actúa la fuerza, y gamma es el coeficiente de tensión superficial, que depende fuertemente de la temperatura y de la composición del líquido. Muy buen día. Quien les habla, David Vadillo, pues les voy a hablar sobre la capilaridad. Esta propiedad le permite a un fluido avanzar a través de un canal delgado, siempre y cuando las paredes de este canal estén lo suficientemente cerca. Y por consiguiente sigue el módulo volumétrico de elasticidad. Podemos comprender que es una cifra que expresa la resistencia de un material a los cambios elásticos, relación entre la presión que actúa sobre el material y el cambio fraccional que se produce en su volumen dentro de los límites de elasticidad del material, también llamado módulo volumétrico, mientras que la elasticidad es la relación entre la fatiga unitaria y la correspondiente deformación unitaria en un material sometido a un esfuerzo que está por debajo del límite de elasticidad del material, también llamado coeficiente de elasticidad, módulo de Young, módulo elástico. Condiciones isotérmicas. El proceso isotérmico es el proceso de compresión mediante el cual la temperatura se mantiene constante, pero el volumen y la presión varían. Se denomina un proceso isotérmico al cambio de temperatura reversible en un sistema termodinámico, siendo dicho cambio de temperatura constante en todo el sistema. También en las unidades de medida utilizadas en mecánicas de fluidos tenemos las dimensiones primarias y las dimensiones secundarias. En las dimensiones primarias, pues tenemos lo que es la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura. También están representadas en la unidad del sistema internacional como kilogramo, metro, segundo y Kelvin. El kilogramo con la masa, el metro con la longitud, el tiempo con el segundo, la temperatura con el Kelvin. Unidad británica, el slug, el pie, el segundo y el Rankine. Y el factor de conversión, con cada una de sus fórmulas en este caso. Seguido el tema que han mencionado los compañeros, tenemos el sistema técnico de unidades. Este sistema técnico de unidades son conformados por las magnitudes fundamentales, que en este caso son la longitud, la fuerza y el tiempo. Estas, a su vez, corresponden hacia el metro para la longitud, el kilopondio o kilogramo, que es para la fuerza, y el segundo, que es para el tiempo. Y las otras unidades pueden deducirse como la unidad de volumen, que es el metro cuadrado, la unidad de aceleración, el metro sobre segundo cuadrado, la unidad de trabajo, que es el kilopondio, la unidad de presión, kilopondio sobre metro cuadrado. Hay algo que tener en cuenta siempre, es que en caso de que estas unidades vengan representadas en otras medidas, tenemos que convertirlas. Las tres unidades, el metro, el kilopondio y el segundo. También es indispensable tener en cuenta que en este sistema la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado al nivel del mar, y es la única fuerza que actúa es su peso. A su vez tenemos también las medidas en el sistema internacional. Las unidades de medida son el metro, representada por la m minúscula, el kilogramo, el segundo, el volumen al cuadrado, aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado, la densidad, que es kilogramo sobre metro al cubo, y la unidad de fuerza que se representa en newtons. Y aquí debemos siempre recordar algo, que un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, un joules es igual a un newton por metro, y un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Esta ha sido nuestra exposición con referencia al tema mecánica de los fluidos. Gracias.